Pumas logra rescatar un empate ante los Vancouver Whitecaps que la verdad habían demostrado un dinamismo de juego sensacional. Ahora, creo que Pumas es presa de un ritmo medio lento cansino que se vive en la Liga MX. ¿A qué voy? Los primeros 15 minutos de Vancouver fueron, querían apabullar a Alex Padilla. En ese sentido creo que lo pudieron hacer, no tanto a la portería, pero sí a la saga de medio campo. Trigos y Carrasquilla. De no ser por Natán Silva, por Licha Magallán, no hubieran tenido, pero para nada, el control del juego en esos primeros minutos, porque la dinámica era brutal. Siempre había movimientos con y sin balón de los jugadores de Vancouver. Por su parte, Pumas, cuando trataban de salir, se esperaban, con una calma terrible. Memote estaba solo, recibía el balón y hasta 3-4 jugadores lo marcaban, o cuando menos, si no lo marcaban, uno lo hacía y los demás tapaban líneas de pase. Es decir, el fútbol mexicano sigue demostrando que es muy lento en la transición del balón, prefiere ponerle hielo al asunto, y sí, es necesario en algunos escenarios, pero creo que si Pumas tuviera esa dinámica, así como muchos equipos de la Liga MX, en ir a cortar balones, en anticipar jugadas y demás, sería otro tema. El tema es que al final de cuentas Pumas logra rescatar un empate, porque en el gol lo de Alex Padilla, un error terrible, ya después una buena salida y demás, pero creo que también esos berrinches van de más. Sin embargo, el golazo de Carrasquilla, ahí te encargo, compadre, qué chulada. Ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Obsérvalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Natán Silva, Sebastián Berhalter y Pedro Vite, 2 de Vancouver, 1 de Pumas. En lo peor ponemos a Alex Padilla, Robert Vergas y Santiago Trigos, los 3 de los Pumas. Pasamos a lo táctico, te explico. Pumas arrancó con un 4-2-3-1, mientras que Vancouver estaba con un 4-3-3. Muy interesante, el medio campo era demasiado compacto, el contención y los dos interiores bien aquí posicionados, pero los extremos eran una locura. Lo de Ahmed y lo de Pedro Vite estaban sensacionalmente abiertos, esto que generaba que atorar hasta aquí tanto a Duarte como a Benevendo y los fijaras. Los espacios, si te diste cuenta, era para atacar con 5 jugadores y te defendías con 5, en ese sentido bien. Pumas, que hacía, replegaba y se hacía un 4-4-1-1 o hasta un 4-5-1. Por eso veíamos a Memote tan aislado, siempre con un contención enfrente y hasta con 4 marcando líneas de pase. Ahora, ¿qué sucede de lo que comentábamos en la previa? Aquí en esta situación, cuando Vancouver atacaba, se movían, avanzaban los extremos, avanzaban los laterales, se desplazaban los centrales. Si te diste cuenta, veíamos a los dos defensores centrales de Vancouver muy abiertos y a su portero un poquito adelantado, pero siempre con la opción de ser una opción más de pase. Pues en ese sentido creo que estaba sensacionalmente bien. Ahora, esto obligaba naturalmente tanto a que Piero Quispe como Robert Vergas terminaran, digamos, retrocediendo un poco. Vi con mayor intención de ser ese creativo a Piero Quispe. Si te diste cuenta, tocaba el balón, recibía, daba pases y demás, todo de primera, y lo estaba haciendo bien. El que le empezaba a entender al principio era Caicedo, que lo estaba conteniendo perfectamente. Ahora, Carrasquilla, la función era tratar de arrastrar el balón. Sí, digamos que lo hizo a secas, porque empezaba a ganar metros, pero tenía a Memote muy aislado. Si trataba de generar pases laterales, Piero Quispe venía muy retrasado y Ergas también. Ahora, cuando por alguna razón Pumas recuperaba el balón en zona baja y salía con Ergas, de verdad, que alguien le avise que este juego es de ir avanzando a la portería rival y anotar goles, porque estaba aquí, tenía la opción de un pase, Duarte hacía la transición, Carrasquilla jalaba marcas y se quedaba quieto ahí, esperando a dar un pase lateral o un pase retrasado, mientras que los de Vancouver regresaban a sus posiciones y se acababa la sorpresa. Es decir, eso lo vimos durante prácticamente todo el partido. El primer tiempo así fue. Vancouver, repito, atacaba con muchísima dinámica y demás, obligando a que quedara solito Memote y siempre se defendiera Pumas. Los 3 mediocampistas de Vancouver, de verdad, la forma de triangular, siempre había un hombre libre. Si él recibía balón, jalaban marcas, los delanteros se sumaban y demás, el contención no se quedaba quieto. Es decir, se trabaja mucho el juego sin balón, lo cual obligaba a que el medio campo de Pumas se dispersara por todas situaciones. Ahora, era interesante ver cómo enfatizaban mucho en tener
presencia en carriles centrales con un contención y dos interiores, presionando siempre a Memote para que no recibiera cómodo y tener hasta 4 jugadores ocupando carriles externos. Naturalmente, cuando Ergas presionaba, Piero Quispe presionaba, siempre había una opción de saltar el balón porque la contención aquí con Trigos y con Caicedo estaba fija, ya que obligabas con estos tres a mantenerlos aquí. Carrasquilla era el que tenía que hacer los recorridos y naturalmente se veía como si estuviera perdido y corriendo por todos lados. Así se desenvolvió el primer tiempo y parte del segundo hasta que cayó el gol. Y aquí sí, de verdad, cracks, yo sé que sí existe un contacto sobre Alex Padilla, un pequeño rodillazo, pero para hacer tanto un drama que después terminas provocando que el rival se medio caliente, de ese tiro de esquina se ocasiona el gol en donde saliste súper horrible. Naturalmente es parte del fútbol que el jugador al cual le querías hacer una broma, que sí le terminaste obligando a que le sacaran una amarilla, te termine callando. Pues creo que es parte del juego y caen en ese tipo de provocaciones. Ya después Padilla hizo una buena tajada, sí que se hubiera significado irse con desventaja, pero Pumas empezó a notarse distinto cuando del 4-2-3-1 empezaron a jugar más con una especie de 4-3-3, dale más libertad, pero cuando entró Funes Mori, cuando entró Rubalcaba y cuando entró Los Suárez. Es decir, entre estos tres ahora le aplicaron la misma pero a Vancouver. Si te diste cuenta, retrocedían más y ya los extremos estaban un poquito más cerrados. Porque entre comillas, sí, Duarte, Benevendo subían más, pero ya tenías más opción por banda. Entonces tenían que poner hasta doble escala. Y los mediocampistas cubrían aquí a Leo Suárez y a Rubalcaba, y los extremos bajaban a cubrir la función de los mediocampistas que salen a carriles externos. Es decir, de toda esta dinámica, creo que aquí sí Efraín, no sé si así lo pensó, lo ensayó o simplemente fue improvisando, lo cual se lo aplaudo. No le funcionó ese esquema, metió cambios y generó dinámicas en donde Rubalcaba y Leo generen llegadas, compadres, busquen, no sé si tiren, no sé si hagan disparos, no sé si busquen centros, no, pero traten de llegar a la línea de fondo y consigan hasta tiros de esquina. Bueno, de una situación de esas es justamente donde cayó el gol del empate, que hay que decirlo, lo de Carrasquilla la agarró pero sabrosísimo, golazo del panameño de verdad. Y ojito que ese gol de visita vale doble, entonces se lleva ligera ventaja Pumas, pero rasguñando consigue el empate, sí. Vaya, Efraín Juárez lo festejó de una manera efusiva porque se notaba que no le hallaba cómo descifrar esta saga hasta que a tus dos mejores hombres en dinámica, en intención, en tiro de media distancia, en vértigo, los pones y luego se nota el cambio. Vaya, creo que hasta jugar con 2 nueves les podría funcionar, una especie de 4-2-4 y 4-4-2 para defender. Creo que a Pumas le podría embonar porque me gustó la labor de Duarte y demás. Eso sí, lo de Benevendo creo que se lo estuvo más o menos conteniendo bien porque subía mucho, pero Duarte sufría mucho cuando Ergas no le hacía el mano a mano o complementar o escalar las marcas, y aquí sí Pedro Vite se dio un festín. Lo de Belharter también hizo lo que quiso por este costado. Terminaron sufriendo hasta que entró Rubalcaba y ese ida y vuelta les funcionó bastante bien. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú tienes algo más que agregar a este análisis, por favor, todas tus opiniones, déjalo en la cajita de comentarios.